¿Se acuerdan de dónde quedamos la semana pasada? Gracias, gracias. Dijimos que estamos en Romanos, ¿cierto? Vamos allá rápidamente a Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y acá habla dos conceptos importantes que es necesario que vayamos recordando siempre. Yo los voy mencionando cada vez que tenga que enseñar. Por ejemplo, la impiedad y la injusticia. Hay un pasaje particular que tiene mucha importancia y que habla de que la ira de Dios está o se manifiesta desde los cielos sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay una cuestión muy, muy particular que cada vez me entiendo mejor. ¿Por qué el ser humano o las naciones dicen a veces cuando pasan situaciones de catástrofe o la situación del hombre siempre culpan a Dios de lo que pasa? Y la ira de Dios, dijimos, una de las cosas que dijimos es parte de su justicia, es lo que el hombre merece. Y cada vez que vamos desglosando estas características de la degeneración del hombre, nos damos cuenta que en realidad el Señor no es malo con nosotros, sino que al final con la humanidad es misericordioso. A pesar de la maldad del hombre, Él ideó un plan en la eternidad para que el hombre tuviera acceso a la vida eterna y esta salvación tan grande que nos aleja y que nos libra de la ira de Dios. Ahora nosotros que somos hijos de Dios, no estamos bajo la ira de Dios. Pero sí, el hombre impío, el hombre que no conoce al Señor, está bajo la ira de Dios. Romanos capítulo 1. Y estamos del 28, quedamos, que es lo que vamos a ver hoy, y por fin vamos a terminar el primer capítulo. Romanos capítulo 1, versículo 28. En los 28 al 32. En el repaso, les recuerdo, en el versículo 24 dijimos que Dios había entregado a los hombres a una mente reprobada, es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Pero en los versículos anteriores, primero, Dios entregó a los hombres a una perversión, lo primero, física, exacto. Y después entregó a los hombres, que es lo último que vimos, a una perversión emocional. Y hoy nos corresponde ver que Dios ha entregado a los hombres a una perversión mental, ¿ya? Y vamos a repasar, tal vez, si es que nos da el tiempo, de ver algunos conceptos de la ira de Dios para que lo podamos entender de mejor manera. Dice la palabra del Señor, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? El hombre en general, ¿cierto? Tanto judíos como gentiles. Por eso vayan repasando eso, por lo menos en el primer capítulo, que Pablo está diciendo que no hay ni judío ni griego que sea uno mejor que otro, ¿ya? Sino que todos están bajo el juicio de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando, miren los términos que utiliza, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo en este primer capítulo, está mostrando la culpabilidad del hombre frente a un Dios, a un juez justo. Y estamos viendo que lo que merece el hombre delante de este juez tan justo es su ira. ¿Ok? Es lo que merece el hombre. Para comenzar, vamos a orar. Vamos a orar. Padre bendito, Padre Santo, Señor Todopoderoso. Primero que todo, te agradecemos por tu amor y la misericordia que tú tienes con nosotros. Y no tan solo con nosotros, sino que con la humanidad. Gracias, Padre, por este plan tan maravilloso de la redención
que nos apunta y nos enfoca hacia la figura de Cristo. Gracias por su sacrificio. Gracias porque Él cargó sobre sus hombros el pecado que nosotros teníamos que cargar y pagar. Te agradecemos, Padre, porque tú nos sigues mirando con compasión, a la humanidad también, y aún nosotros tus hijos. Gracias, Padre, porque siendo tus hijos estamos libres de tu ira, pero no estamos exentos de seguir pecando, de seguir cayendo. Te pedimos, Señor, que tu misericordia nos alcance cada día, y no tan solo a nosotros, sino que a aquellos que aún no te conocen, aquellos que nosotros amamos, Señor, y que están lejos de ti. Te pedimos, Señor, que tu amor sobreabunde en sus vidas, y que por amor a tus hijos, ellos algún día también puedan entender la gravedad de este asunto, de que si mueren sin ti, sin esta seguridad de depositar su fe en tu evangelio, que es el único que tiene el poder para salvar, están perdidos en la eternidad, en una condenación eterna. Te pido, Señor, que me uses para tu honra, para tu gloria, y que siempre apuntemos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Dios entregó a los hombres a una perversión mental. Versículo 28. Lo repito. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice una mente, ¿cómo? Reprobada. Yo sé que muchas veces pregunto demasiado acerca de los términos, pero a veces hay obviedades en algún término que pasamos por alto, y cuando meditamos en cada palabra de la Escritura, todo tiene mayor peso y mayor sentido. A una mente reprobada. ¿Qué quiere decir una mente reprobada? O sea, el hombre no aprobó. Está reprobado. El hombre no aprobó, y por lo tanto Dios fue que él lo reprobó. O sea, no pasó la prueba. No pasó la prueba. Ahora bien, si nosotros somos hijos de Dios, ¿somos aprobados? ¿Pasamos la prueba? En Cristo Jesús. Ahí está la clave. Por eso debemos, cada mensaje, cada exhortación de la palabra del Señor debe obligatoriamente apuntar a la figura de Cristo. Porque en Él descansa nuestra salvación. En Cristo descansa la iglesia. En Cristo descansa nuestra vida. Absolutamente todo. Amén. Cuando quitemos la mirada de Cristo individualmente y como iglesia, es porque nos estamos perdiendo. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia hoy en día? Y tal vez, no sé si soy muy crítico o somos muy críticos con eso, para mantenernos siempre apuntando a lo correcto, a la Escritura y a la figura de Cristo. Cuando dejamos de mirar a Cristo, nos deslizamos, como dice Hebreo, y perdemos el foco. Y el foco lo tiene, y el foco y el trono que debe ocupar el Señor, ¿quién lo ocupa? El hombre. ¿Se ha dado cuenta, no? Cada vez que el hombre, el cristiano hoy en día asiste a la iglesia, asiste para complacer, o a veces complacer algunos gustos personales. Pero nosotros asistimos aquí a la iglesia para honrar y glorificar el nombre de Dios. O sea, nosotros no somos los importantes, aunque sí, para mí tienen importancia y para el Señor también. Pero lo que hacemos es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Dice la palabra que el hombre no aprobó y por lo tanto Dios lo reprobó. Esa es la condición del hombre. Puesto que el hombre no quiso a Dios en su mente, Dios lo entregó una mente reprobada, una mente sin Dios. Sin Dios, un hombre que no considera, o sea, una mente reprobada, una mente completamente mala. Y ahí entendemos por qué la perversidad del hombre. ¿Por qué el hombre es así? Una mente sin Dios. Si alguien me ayuda, por favor, Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6 y el versículo 5. ¿Cuál era? ¿Alcanzaron a escuchar, no? ¿Sí? ¿Cuál era la condición del hombre? ¿Cómo era esta mente del hombre? De continuo solamente hacer el mal. Desde el comienzo. Por eso cuando yo digo que el hombre no ha cambiado, o a veces nos escandalizamos porque hoy en día sí, hoy sí que la sociedad está mala.
No, el hombre siempre ha sido malo, desde el comienzo hasta el final. ¿Y por qué? Por su naturaleza, por su causa, no por causa eh, de Dios, aunque directamente tiene que ver con que Dios está manifestando su ira sobre el hombre hoy en día constantemente. ¿Ya? No toda su ira, porque eso será manifestado en el tiempo final. Pero sí, como vimos en los pasajes anteriores, Dios manifiesta su ira desde los cielos a toda impiedad e injusticia. Impiedad es impiedad lo que el hombre es. Y la injusticia es lo que el hombre hace a causa de la impiedad, ya de lo que es. O sea, el hombre hace las cosas porque le nacen, porque es su naturaleza. Y así ya se revela la ira de Dios desde el cielo en la perversión mental. Miren los versículos 29, dice el 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y aquí, si vamos desglosando palabra por palabra, tenemos las consecuencias de la perversión mental. Las consecuencias de la perversión mental. En el versículo 29, ¿qué podemos ver? Aquí tenemos un listado, ustedes lo han contado, ¿no? ¿Cuántos son? Un listado de 22 aspectos de la injusticia del hombre. Aspectos, aspectos de la injusticia del hombre. Ya vamos asociando términos, ¿no? Aspectos de la injusticia, o sea, de lo que el hombre hace debido a su impiedad. Bien. Tenemos una lista de 22 aspectos de la injusticia del hombre. Es una lista de lo que viene naturalmente cuando el hombre deja a Dios. O sea, es el resultado de la condición del hombre. Recuerden que en esta etapa el hombre difícilmente puede volver atrás. Y o sea, esto sí que es grave, porque si aún alguien siendo cristiano se le puede catalogar o se puede autocatalogar dentro de estos tres parámetros en donde Dios reprobó al hombre o lo dejó, es porque realmente no es cristiano, no es un hijo de Dios. Recordemos, lo dejó a una perversión física, a una perversión emocional y una perversión mental. Miren, en el versículo 29 vamos a ver lo que hace el hombre reprobado. Lo que hace. Lo que hace. Y lo otro es lo que llena al hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre reprobado? Primero, versículo 29. ¿Qué dice? Versículo 29 de Romanos. Estando atestados de toda injusticia. Ya sabemos lo que es la injusticia, ¿cierto? Y sigue, injusticia, ¿y qué sigue? Fornicación. ¿Qué es la fornicación? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, traté de buscar el significado de cada palabra en su idioma original para que tenga mayor peso, mayor sentido. Fornicación, miren, la palabra en el griego es porneia. ¿De qué viene? Pornografía. ¿Ya? Porneia, ¿ya? Prostitución, en donde incluye el adulterio y el incesto. ¿Ya? Por eso, no sé si leyeron Levítico, los capítulos que les mencionaba el domingo pasado, y ahí hay una lista de prohibiciones específicas con respecto a la depravación sexual del pueblo de Israel, donde Dios dice, no te echarás, inclusive que lo vamos a ver ahora, con animales. O sea, nosotros nos podemos escandalizar de eso. De hecho, recordaba que hace unos años atrás, en Canadá, aprobaron legalmente la relación sexual entre el hombre y el animal. O sea, eso se legalizó. O sea, uno puede decir, oye, pero ¿a qué punto hemos llegado en nuestra sociedad? Bueno,
esto ha sido de siempre. Siempre ha sido así. Y Dios lo manifestó desde Levítico, desde la antigüedad. La fornicación. O sea, siempre, miren, particularmente está primero en la lista. El hombre reprobado no puede mantenerse quieto en cuanto a esta depravación sexual. Ahora bien, un hombre casado sería adulterio. Un hombre soltero y constante relaciones sexuales sería fornicación. ¿Ya? Y dentro de la fornicación está el adulterio, el incesto y relaciones sexuales depravadas. Rápidamente, segundo término, ¿qué dice? Perversidad. Perversidad. Miren, la primera mención de la perversión, ¿a qué hace referencia? Interesante. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Cuando decimos que un hombre es, o el hombre, incluyendo hombre, el género masculino y femenino, es perverso, perversidad. Levítico 18, versículo 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Difícilmente estos temas se tocan desde un púlpito, ¿cierto? Pero es para que entendamos la condición del hombre, o cómo somos, mejor dicho. Recuerden que a veces desde esta tribuna nosotros podemos decir, oh, el hombre es perverso, pero apuntamos hacia afuera. Pero no, tenemos que apuntar a nosotros. El hombre es perverso por naturaleza. Por la gracia de Dios y en esta vida nueva que tenemos en Cristo, nosotros estamos alejados de todas estas cosas. Amén. Y tenemos que darle la gloria a Dios por eso. La primera mención de la perversión es una referencia al bestialismo, o sea, la relación sexual entre un hombre y una bestia, y un animal. Y particularmente, miren, menciona a una mujer. No tan solo a un hombre, sino que también a una mujer. Y si ustedes revisan noticias o recuerden en su memoria, en la televisión, yo he escuchado muchos casos hoy en día de cosas así, sobre todo en lugares aislados, ¿ya? En donde hombres tienen relaciones sexuales con animales, incluso mujeres. Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20 y el versículo 12. Primera mención de perversidad, referencia al bestialismo. La segunda mención de perversión, Levítico capítulo 20, versículo 12, que dice, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. O sea, la segunda mención de perversión es una referencia al incesto, la relación sexual entre familia. ¿Ya? Y si ustedes ven, solo lo menciono, del capítulo 19 al 20 de Jueces, se menciona a hombres perversos que son homosexuales y violadores. Eso ha existido desde un comienzo y el Señor en su palabra, Dios en su palabra, le hace mención en Levítico de forma muy exhaustiva, la advertencia. Y la condenación con respecto a eso es la muerte. ¿Ya? O sea, es algo gravísimo. Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Qué palabra sigue? Avaricia. Cuidado con esto, porque dice, estoy lejos de ser un hombre, una mujer perversa o perversa. O cuidado con lo que decimos a veces. Tú eres perverso. Cuando entendemos el peso de las palabras, tenemos que meditar en las cosas que decimos. Avaricia. ¿Qué es una persona avara? Quien desea más y más. ¿Ya? Y nunca están saciados. Esto viene de una palabra en el griego que es pleonexia, ¿ya? Pero está derivada también de el fraude, la extorsión. O sea, una persona avara va a querer más y más, más y más, hasta llegar al punto de caer en hacer fraude o extorsionar para tener dinero. ¿Ya? Esa es una mente
reprobada. ¿Qué más sigue? Maldad. ¿Qué es maldad? Hacen lo malo siempre. Siempre quieren herir o hacerle daño a alguien. ¿Ya? ¿Qué otra palabra sigue? Versículo 29. Ya. Dije que estos conceptos que vimos recién es lo que el hombre hace. Ahora es lo que llena a este hombre con esta mente reprobada. ¿Qué es lo que lo sacia? ¿Qué es lo que lo llena? Primero, envidia. Un hombre con una mente reprobada se llena o es llenado por la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? ¿Tener lo que otros tienen? ¿Alguien más? ¿No conformarse con lo que uno obtiene? ¿Sí? Y es más que eso. Por ahí empieza. Por ahí empieza. La envidia es el odio. El odio contra alguien en autoridad. O que está por sobre nosotros. Alguien sobre usted. La envidia nace de... ¿Dónde nace la envidia? Sí, pero... Sí. Todo parte de ahí del corazón. Pero... ¿De qué? ¿Lo dijiste? ¿Dijo cielos o celos? Bueno, del cielo son los celos. La envidia nace de los celos. Empieza por los celos y después se torna en envidia. O sea, algo leve. Oye, ¿por qué él tiene esto? ¿Por qué él obtuvo lo que yo podría haber obtenido? Parte de los celos. Envidiar lo que tienen la juventud hoy en día, por ejemplo. Envidian lo que los otros tienen y quieren obtenerlo de forma rápida, sin esfuerzo. Y eso llega a odiar a los demás. No quiero hablar de política, pero ciertos grupos políticos odian a otros grupos por lo que tienen. O sea, en una sociedad siempre van a haber ricos y van a haber pobres. Y yo prefiero estar ahí, casi pobre mejor, porque tengo, como dice la palabra, que los ricos hay menos posibilidad que los ricos busquen al Señor por el tema de su amor al dinero. Por lo tanto, cuando tenemos necesidades, es más probable que busquemos al Señor, porque el hombre es así. Cuando tenemos problemas, cuando necesitamos algo, nos acordamos de Dios. ¿Ya? Envidia, o sea, es el odio contra alguien que está por sobre nosotros, pero nace de los celos. ¿Qué sigue? Homicidios. Homicidios. ¿Qué es lo que vende hoy en día en la televisión? ¿Qué es lo que vende en la noticia? Sobre todo hoy en día. La muerte, los homicidios. ¿Ya? Es lo que vende, o sea, es lo que glorifica el corazón del hombre. Eso es lo que le gusta. Las mejores películas son donde hay mucha muerte, mucha sangre. Hollywood. ¿Se ha dado cuenta? Las películas de acción. Y ahora hoy en día, y miren, y júntenlo únanlo con todos estos conceptos que hemos estado viendo. La muerte, la sangre, y ahora la connotación de temas sexuales. La homosexualidad. Ahora fíjense, en cada película, antes no era tan abierto, ahora cada película debe de, no sé si lo hacen por una cuestión de políticas que tienen ahora, pero en cada película sale una pareja homosexual, ya sea hombre con hombre o mujer con mujer. Antes no era tanto, ahora sí. Necesariamente, hoy una película de repente romántica, sanita, y de repente como a la mitad de la película, apareció una pareja homosexual. Echaron a perder la película. O sea, ¿le ha pasado, no? Sí, ahora es muy recurrente. ¿Qué sigue? Contiendas. Hoy nosotros estamos libres de eso, ¿cierto? De las contiendas. Estamos libres del homicidio. Contiendas. El hombre reprobado siempre busca una pelea. Siempre quiere pelear. Siempre entra en discusiones hasta que no pueda controlarse a sí mismo. Una mente reprobada, una mente sin control. Siempre quiere pelear. ¿Ya? ¿Qué sigue? Rápidamente. Engaños. Engaños.
O sea, alguien que engaña para lograr su propio fin. ¿Se dan cuenta el problema del hombre? ¿Recuerdan cuando vimos 4 domingos acerca del cambio? ¿Cómo se logra el cambio en el hombre? Y el primer paso para poder cambiar es bajarse del trono y cederle el trono al Señor. Si el hombre no hace eso, no va a cambiar. No va a haber cambio. Miren, engaño viene de una palabra griega también que tiene relación con un señuelo. Miren qué interesante. ¿Qué es lo que sigue? Malignidades. Malignidades. Lo que es maligno causa la muerte. Como por ejemplo es ejemplificada con la lepra o con otro concepto que hoy en día también causa temor. Un tumor maligno. Exacto. ¿Se dan cuenta? Hay un tumor benigno y un tumor maligno. O sea, malignidades es algo que causa la muerte, la malignidad. Lo que llena al hombre reprobado es maligno. O sea, es una lepra, es una enfermedad espiritual, es un cáncer, que causa la muerte. ¿Ya? Dije, repito, los primeros conceptos, si los van marcando ahí, es lo que el hombre con una mente reprobada hace. En el versículo 29, comenzando desde la envidia hasta las malignidades, es lo que el hombre con una mente reprobada es lo que lo llena, es lo que lo satisface. ¿Ya? Versículo 30. Murmuradores. Primero, dije, un hombre con una mente reprobada. Primero, lo que el hombre con una mente reprobada hace. Segundo, lo que un hombre con una mente reprobada lo llena. Y ahora, lo que es. Lo que es el hombre reprobado. ¿Qué es lo que es? Un murmurador. Un murmurador. Ahora bien, ahora entiendo por qué este pecado de la murmuración en el pueblo de Israel, ¿cierto? Si ustedes ven, la murmuración era castigada hasta inclusive con la muerte. No se permitía la murmuración. ¿Por qué? Porque es una característica de un hombre con una mente reprobada, alguien que el Señor ya dejó. ¿Quién es un murmurador? Que habla entre dientes contra otros, ¿por qué? Por celos. Es la difamación secreta. ¿Ya? Y esto yo lo viví en mi trabajo. Lo viví en mi trabajo. El difamador habla mal de los demás. O sea, debemos de cuidarnos también de esto, porque no es una característica de un hijo de Dios, sino que es la característica de lo que es un hombre reprobado, con una mente reprobada. ¿Qué más es? Aparte de murmurador, es un detractor, o sea, es un adversario, es la difamación abierta. Un detractor. ¿Detractor de qué? Detractor de todo lo que tenga que ver con la verdad. Un detractor de Dios. ¿Ya? ¿Qué más sigue? ¿Cómo alguien puede aborrecer a Dios? Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8 y el versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y miren lo interesante cómo termina. Ni tampoco pueden. Porque es necesario que conozcan al Señor. Porque es necesario que more en ellos el Espíritu Santo. Un aborrecedor de Dios es alguien que odia a Dios, que lo odia. ¿Ya? Y Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4 y versículo 4. Por eso la importancia de que el cristiano tenga una cierta separación del mundo. O sea, que no vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Ya? Y no nos complacemos de las cosas que hace el mundo, porque tienen que ver con la carne. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigo del mundo. Es un enemigo de Dios. Seguimos. Injurioso. ¿Cómo podemos graficar a una persona injuriosa? Pues se dan cuenta que a veces, sí, injurioso. ¿Quién es alguien que injuria? Injurioso. O sea, una injuria. Alguien que quiere provocar daño a otro con palabras u obras o acciones. ¿Ya? Y no tan solo eso, sino que se complace en aquello. Le gusta hacerlo. Le gusta hacerle daño a los demás, con palabras o con acciones. Lo que es el hombre reprobado es un murmurador, es un detractor, es un aborrecedor de Dios, es un injurioso, es un soberbio. Y esto ya lo conocemos todos. Un soberbio o un orgulloso. ¿Y quién es el padre del orgullo, el padre de la soberbia? Satanás. Satanás. Por lo tanto, podemos decir que una persona con una mente reprobada es orgullosa porque su padre es soberbio y orgulloso. ¿Ya? Altivo. ¿Cómo es una persona altiva? ¿Sí? O sea, no es manso, piensa que es grande e importante. ¿Cómo cambia ese concepto en nosotros cuando conocemos al Señor? Porque yo creo que deberíamos de decir, nada bueno hay en mí, sino que lo que ha hecho el Señor en mi vida. O sea, lo que el Señor ha manifestado en mi vida, eso es lo bueno que pueden ver en mí. Y todo lo demás, como hay una frase que yo digo siempre, todo lo bueno que ves en mí, le pertenece al Señor. Y lo malo que ves en mí, es mío. Es cierto, ¿no? Claro que sí. Inventor de males. O sea, hace cosas que ni le vinieron a Dios al pensamiento. O sea, está inventando hacer cosas malas. ¿Se acuerdan cuando eran niños, no? Inventar maldades. ¿Qué podemos hacer? Claro, se han dado cuenta porque esa es la naturaleza, viene en nuestro ADN. La naturaleza del ser humano es así. Pero en este punto, una persona adulta con una mente reprobada está pensando, está inventando cosas malas para hacer. ¿Qué más dice? Jóvenes, bueno, y también nosotros que ya somos adultos, que tenemos la bendición de tener a nuestros padres con vida. Desobedientes a los padres. O sea, y eso habla de una rebeldía contra la autoridad. Cuando hay desobediencia en contra de los padres, es porque hay una rebeldía o a la persona no le agrada sujetarse a nadie. Soberbia, orgullo. ¿Qué más sigue? Necios. ¿Le ha dicho a alguien necio? ¿Sí? Sí, le han dicho a alguien necio. ¿Quién es una persona necia? Proverbios capítulo 10, versículo 21. Proverbios 10, 21. Si alguien quiere leerlo, para que se le quite el frío allá. Proverbios capítulo 10, versículo 21. Los necios mueren por falta de entendimiento. Qué maravilloso, porque ahora, no sé, yo no sé ustedes, pero a mí cada palabra me hace sentido hoy y tiene más peso para mí. Cuando alguien escucha el Evangelio, siempre hablamos de que no es una oración, no es un sentimiento, sino que es entendimiento del Evangelio. Por eso es necesario mostrarle la figura de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Lo dijimos también, lo podemos dividir en dos partes, que Cristo murió, ¿cierto? Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Cuando nosotros entendimos eso, la gravedad de nuestra situación, según lo que muestra Romanos capítulo 1, todo el capítulo 1, nuestra condición delante de Dios, cuando entendimos que la ira de Dios estaba sobre nosotros y que si seguíamos en este camino de perversión, llegaríamos a un momento en donde no podríamos volver. O sea, muchos de nosotros podríamos haber sido parte de esta escala de perversión.
hombres y mujeres reprobadas en lo físico, reprobados en lo emocional y reprobados también en lo mental. Recuerden que el pueblo de Dios pereció por Israel por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Una persona necia es sin entendimiento de las cosas divinas, sin discernimiento, no inteligente, sin entendimiento, o sea, falta de conocimiento. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué más sigue? Una persona con una mente reprobada es desleal. Es desleal. ¿Usted ha tenido amigos? ¿Sigue teniendo amigos? ¿Sí? Ojalá sean cristianos, ¿cierto? Porque otra cosa, otra naturaleza. Pero aún así a veces pasan estas cosas. Habla de deslealtad. Da su palabra ni siquiera teniendo la intención de cumplirla. Cuando alguien es desleal, o sea, es un traidor a los pactos. Una persona desleal. ¿Qué sigue? Sin afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? También tiene que ver con la sexualidad. Y para terminar, Juan capítulo 3. Ya con esto terminamos, para terminar bien con este capítulo. Juan capítulo 3. Y disculpen si me pasé un poquito del tiempo. Juan capítulo 3, versículo 19. Y cuando hacemos un resumen de todo este capítulo y nos hacemos un análisis de nuestra vida, de dónde nos sacó el Señor, en general, digo yo, no lo individual, no queda más que decir gracias, Señor. ¿Cierto? Gracias, Señor, porque me libraste de todo esto. ¿Hasta qué punto iba a llegar en mi pecado? Recuerden, una cosita empieza con un celo y pues se puede transformar en envidia, en odio. Una cosa se puede transformar, y eso al homicidio. Son cosas que se unen, se dan cuenta, ustedes ven todas estas características de estos hombres con mente reprobada, cada una de esas cosas se van uniendo y pueden tener consecuencias más graves. Es como un problema en cadena. ¿Ya? Juan capítulo 3, miren, versículo 19. Y esta es la condenación. O mejor dicho, lo voy a leer del 16, para que tenga, por razón de contexto, para que tenga más peso. Dice, a veces leemos solamente este pasaje. No, de hecho el 15. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo está el hombre sin Dios mostrado a través de Romanos capítulo 1? Perdido, pervertido. ¿Ya? Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tiene más sentido, tiene más peso ahora? ¿Sí? Gracias, para mí sí. Claro que sí, pues, hermano, claro que sí. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿qué? Para que el mundo sea salvo por él. Por él. El hombre sin Dios, el hombre impío está absolutamente perdido. La única solución para la humanidad es Jesucristo. Y por favor, hermano, yo también hice este análisis y también con mi vida, porque ahora ya no hablo de política. La solución para nuestro país no es un presidente, no es un sector político. Debemos de votar a conciencia, por nuestros principios cristianos. Sí, pero tenemos que descansar en la soberanía de nuestro Dios. El único que puede cambiar a la sociedad es el Evangelio, es Jesucristo. Por lo tanto, mejor no hablemos de política. Sí, como estar informados, sí, de cuáles son los planes de cada candidato, pero mejor enfoquémonos en los planes del mejor candidato, que ustedes lo encuentran en la Escritura, ¿ya? Día a día. Versículo 18, perdón.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en él, el Evangelio, en este poder para transformar la vida y la mente de hombres impíos, hombres y mujeres impíos. Y el versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál? ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el problema? El hombre. Desde Génesis hasta el final, el problema siempre ha sido y será el hombre por culpa del pecado. La luz vino a este mundo. La luz es manifestada a través de nosotros, los creyentes, a través del Evangelio. Lo que tenemos que mostrar es la luz, el Evangelio a los perdidos, para que no se pierdan. Pero muchos aman más las tinieblas que la luz. Y por eso están condenados. Y dice que detienen la verdad. El hombre opta por el pecado. El hombre opta por el pecado. Y lo hace a conciencia. Por eso cuando compartimos el Evangelio, no debemos de inducir a una persona. Es por eso que una oración no puede salvar a una persona, el repetir una emoción. No es una emocionalidad, hay que entender primero. Así como nosotros en alguna medida hemos entendido Romanos capítulo 1 y entendemos la condición del hombre frente a este Dios santo, santo, santo. Gracias, Señor, porque nos salvaste. El hombre opta por el pecado y lo sabe, lo hace a sabiendas. Todos los hombres merecen por igual el justo juicio de Dios por su pecado. Y la sociedad y el mundo están así por la ausencia de Dios en sus vidas. Así que, hermanos, aferrémonos a la palabra del Señor, aferrémonos a esta comunión con el Señor, y es lo único que nos va a mantener enfocados. Cristo, solamente Cristo. En Él descansa nuestra salvación, en Él descansa nuestra vida, y por favor, tengamos una comunión diaria con nuestro Señor. Es lo único que nos va a mantener bien direccionados. Amén. Sí, pero un afecto natural podría ser de un padre, de una madre hacia un hijo, ¿cierto? El de un esposo con una esposa, ¿cierto? De un hermano con una hermana. Afectos naturales con limitados, o sea, sanos, ¿ya? ¿Cuándo no son así? Cuando caen en el sexo ilícito, el incesto, la homosexualidad, el bestialismo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Implacable. Como un sheriff. Implacable. Y no es tan así. Porque a veces asociamos, él es implacable, hace que se cumpla la justicia. No. Implacable es alguien que no quiere dejar de herir. O sea, le gusta herir. Le gusta hacerlo. Es implacable. ¿Qué nos queda? Sin misericordia. O sea, alguien sin pacto, sin tratado, irreconciliable. Sin misericordia. ¿Cómo quedamos con esta descripción del degeneramiento del ser humano, del hombre sin Dios o la mujer sin Dios? Cada vez más pequeño, ¿cierto? Y yo creo que lo importante de esto es valorar que ya no estamos en estos grupos de depravación. ¿Por qué? Porque estamos en nueva vida. Somos hijos de Dios. Tenemos otra naturaleza, otra mente aprobada. Hemos sido aprobados. Con 4 algunos, pero hemos sido aprobados. Aprobados por Dios. Pero no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, sino por Cristo, por Jesucristo. El hombre reprobado, podemos hacer un resumen, es el hombre perdido, entiende el juicio de Dios, entiende que merece el justo juicio de Dios por lo que es y lo que hace. El hombre lo sabe, el hombre sabe, porque puede ver a Dios en la creación.
El hombre sabe que hay un Dios. El hombre también lo sabe porque su conciencia lo condena. El hombre sabe que está haciendo algo malo. El hombre lo sabe, pero se complace en hacerlo. ¿Ya? Pero a pesar de entenderlo, sigue siendo un activista en su pecado. O sea, cae una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si el hombre perdido practica estas cosas de esta lista, difícilmente puede volver atrás. Pero además de practicarla, el hombre perdido, ¿qué es lo que hace? Movimientos. Vamos en contra, ataquemos a los cristianos. El otro día escuchaba una secta satánica que no sé cuántos miembros ya tenía. Pero además de practicarlas, el hombre perdido promueve tales cosas. Las exalta, las aplaude, las publica. Movimientos LGTB, movimientos por las minorías, cuestiones que van en contra de los principios divinos. O sea, no tan solo hacen lo malo, sino que también se complacen con quienes las hacen y se reúnen para fomentar aquello. El hombre pagano, el hombre sin Dios, está ante este juez justo, ¿cierto? Y la condición del hombre frente a Dios, ¿cuál es? Perdida. Absolutamente perdida. El hombre sin Dios, si es presentado a un juicio frente a este Dios tan perfecto, tan santo, ¿cómo sería declarado? Culpable. Culpable. La evidencia ha sido expuesta, graficada punto por punto en la condición del hombre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el comienzo del hombre hasta el fin del hombre. Siempre el hombre será el problema. Siempre Dios será la solución. Si el hombre, para adelantarme un poquito, en el capítulo 2 vamos a ver otra cosita, porque acá también en el capítulo 1 dije que por favor no viéramos estas características como apuntando hacia afuera, hacia los demás, sino que viéramos estas características apuntándonos hacia nosotros, que no estén presentes en nuestra vida. Y no tan solo eso, sino que tal vez reflexionando en de dónde nos sacó el Señor, o el cambio, la transformación que ha hecho en nuestras vidas, porque ya no pensamos distinto, ya pensamos distinto y actuamos distinto, no como antes, con una mente reprobada, la carne, con emociones reprobadas. ¿Ya? Gloria a Dios porque Él no nos dejó. Nos llegamos al punto en donde Dios dijo, ya, lo dejé. Que se manifieste y tenga en retribución el pecado por su maldad. Me quedan 5 minutos. Estoy cronometrando acá. Quiero compartir con ustedes algo muy importante porque tiene que ver con lo que estamos viendo. La ira de Dios. ¿Por qué se manifiesta la ira de Dios? Y con esto vamos a terminar. ¿Por qué se manifiesta la ira de Dios sobre el hombre? ¿Cierto? Dije el pasaje que habla que la ira de Dios se manifiesta desde los cielos contra toda impiedad y toda injusticia. ¿Por qué la sociedad está así? ¿Por qué esta condición de las naciones en general? De nuestro país y otros países. ¿Por qué esta condición del hombre? La ira de Dios no es una explosión impulsiva de enojo dirigida a personas que no sean del agrado de Dios. O sea, Dios no es un capricho de Dios manifestar su ira sobre el hombre, sino que es la respuesta equitativa, ecuánime, justa y determinada de un Dios justo contra el pecado del hombre. O sea, en resumidas cuentas, el hombre tiene lo que merece. Partiendo por qué, miren, inclusive las enfermedades. Porque nacemos en un cuerpo contaminado por el pecado. Nacemos y ya vamos descontando. Algún día vamos a morir. Recuerden que el propósito original del hombre con Adán y Eva era que no murieran, ¿cierto? ¿Y qué es lo que arruinó todo este plan? El pecado. El pecado es lo que aleja al hombre de Dios. Y cuando nacemos, heredamos el pecado de este viejo hombre manifestado en Adán, pero que se puede resarcir en el nuevo nombre también manifestado en
en Cristo. El nuevo Adán. O sea, por eso no es un capricho esta ira de Dios, la condición del hombre en la sociedad. No es un capricho, sino que es la respuesta justa de Dios contra toda impiedad e injusticia del hombre. Es lo que merece. Tengo muchos pasajes, pero por razones de tiempo no se los voy a dar, pero sí les voy a decir que se revela y se da a conocer de dos maneras la ira de Dios. De manera indirecta, o sea, indirectamente, cuando vemos estas catástrofes en el mundo, ¿cierto? Consecuencias naturales de transgredir su ley moral universal. También dice la palabra del Señor que la tierra gime, se lamenta para que vuelva al Señor, para que todo vuelva a ser como antes. Tierra nueva y cielo nuevo. O sea, toda la manifestación también de la naturaleza tiene que ver con el pecado del hombre. Por eso la tierra gime. Es consecuencia del pecado del hombre. El desorden también. Me imagino el desorden del clima y la naturaleza tiene que ver con una sola causa, el pecado del hombre. Se revela también directamente, solo los menciono por razones de tiempo, por medio de su intervención personal. La ira de Dios se revela de forma directa. Desde la sentencia de Adán y Eva, desde el principio. Ellos pecaron y recibieron la retribución por su desobediencia. ¿Ya? Aquí no hay que... ¿por qué Dios? ¿Se da cuenta que la humanidad es así? Por medio de su intervención personal, desde la sentencia de Adán y Eva. ¿Qué más se le viene a la mente en el Antiguo Testamento? Recibieron la retribución, el diluvio universal. ¿A consecuencia de qué? De que la maldad era demasiado. Sodoma y Gomorra, del diluvio universal. El cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. ¿Por qué? Por causa de su idolatría. Una perversión, ¿cómo decirlo? Perversión sexual espiritual. Un adulterio espiritual. Teniendo al único Dios, ¿qué querían ellos? Buscar otros dioses. ¿Tenían al Dios verdadero, a su rey? No. Querían también un rey como las demás naciones. Siempre apuntando a los paganos. Hermanos, y esto es consistente a través del tiempo. El pueblo de Israel cayó en eso y la iglesia cae en exactamente lo mismo. Teniendo al Dios verdadero, ¿qué es lo que quieren? No, queremos lo que tiene el hombre impío, el inconverso. Queremos lo que tienen ellos. Cuando realmente ellos deberían de desear lo que nosotros tenemos. Ejemplo, por ejemplo, y eso se grafica más bien en la figura de Cristo también. Toda la ira de Dios sobre Cristo, de la humanidad, sobre un inocente. Rápidamente, la ira eterna que se expresa en el infierno. La ira eterna de Dios que se expresa en el infierno, donde irán quienes no han depositado su fe en el Evangelio. La ira escatológica, o sea, tiene que ver con el último día, el gran día del Señor, donde el Señor manifestará su ira con todo su poder. La ira de cataclismo, lo mencionaron ustedes, el diluvio, Sodoma y Gomorra, directamente relacionado con el pecado del hombre. La ira de consecuencias, esto es la ira de Dios directamente sobre el hombre. ¿Qué se les viene a la mente con esto? Ira de consecuencias. No. Hay una ley. Exacto. De la siembra y la cosecha. O sea, lo que hacemos, lo que sembramos, cosechamos. Por eso lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pasando una dificultad o estamos en un problema, ¿habré sido yo, Señor? ¿Habrá sido causa de mi pecado? No, el Señor me está probando. Pero tal vez es causa del pecado. A lo mejor es causa de la desobediencia. Es falta de comunión con Dios, tal vez. ¿Ya? Y eso es lo primero que hay que ver. Ira de abandono. O sea, consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados. Y es lo que vimos en Romanos. O sea, Dios los deja, los abandona. O sea, hagan lo que quieran, pero sufrirán
las consecuencias de sus actos. Eso es. No es culpa de Dios, es culpa del carácter del hombre con una mente reprobada.